Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Hoy para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día. Llevas la luz de mi bandera. Carlos Gustavo Salas. Y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos, Confío más en César Tous. lo que pueda imaginar. Investigación histórica, Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Salud y género, Gabriela Colera. Quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable, Luis A Tonietti. veces pierdo los sentidos, Patria Grande, Fernando Blanco. dando el tiempo de partir. TICs y redes, Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos, Germán Sima. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Conducción, Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Los sábados, Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. de 15 a 17. Y aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No me Príncipe, importa para dónde vas, Boulevard Córdoba. si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Una vez más, Boulevard Córdoba tiene el inmenso placer, y esta vez como una novedad cultural, y esperemos que se siga repitiendo, vamos a tener la presencia de una investigadora de renombre mundial, internacional, que no solo por su belleza, sino por su inteligencia. Hoy en Boulevard Córdoba presentamos al licenciado Federico Figueroa. Camina por las calles de Córdoba y se ha encontrado esta noche en el Boulevard Córdoba, el lugar que nosotros decimos donde las esperanzas, las ideas, el pensamiento y la posibilidad de construir una nación más justa, más igualitaria. Tenemos esta noche a la doctora María Celeste. ¿Por qué economía? ¿Por qué economía? En realidad estuve, en mi adolescencia pensaba dos alternativas. Una era licenciatura en ciencias políticas y la otra licenciatura en economía. Y me llamó un poco más la economía. Tengo como un backup de política en mi familia, pero me llamó en ese momento más la economía. Tenía un prejuicio sobre la política en ese momento, sobre cómo podía abordarse los problemas de las sociedades de la política, entonces me pareció que podía hacer algo con la economía. Y lo que me movilizó fue, ni bien empecé,
la definición de economía es la administración de los recursos, es encontrar la forma de poder distribuir mejor los recursos que son escasos para mejorar las condiciones materiales de vida de la población. Entonces, cuando uno habla de distribución, también habla de mejorar aquellas condiciones de aquel grupo de personas sobre los que no se termina, cuyos ingresos no terminan, o sus condiciones económicas en general no terminan de alcanzar para poder tener lo que hoy se podría considerar una vida digna. Entonces un poco fue eso, tratar de ver, no sé si resolver los problemas, pero sí por lo menos pensarlos y encontrar algunas claves de análisis que permitan entender mejor cómo tratarlos, a los problemas de la dimensión material de la sociedad. En esa línea, ingresaste, como vos decís, vos por un llamado a tu carrera. ¿Encontraste que en tu recorrido hasta el presente hubo esa mirada distinta, diferenciadora, que hoy podríamos llamar algo así como sin tener en cuenta al otro por su capacidad, su derecho y en tu caso por ser mujer? ¿Sentiste en algún momento, te sentiste discriminada? Digo, porque hoy veo muchas mujeres que se dedican a la economía y obviamente que no solo que compiten, sino que realmente son fantásticas a la hora de explicar, enseñar y guiar. Es decir, hoy el mundo ya no tiene ningún tipo de diferencias en esta ciencia, pero hace 30 años atrás era bastante duro. Tenemos acá con nosotros una compañera que siempre nos marca esta cuestión de género y por eso me siento con la necesidad de preguntarte. Sí, el tema con economía y con el posicionamiento que las mujeres podemos tener en esta ciencia creo que uno de los problemas centrales es que la mayoría de los economistas no se consideran o no consideran que hacen economía como una ciencia social. Entonces, cuando yo doy clases, que doy clases en los primeros cursos de la carrera, les recuerdo siempre durante el cursado o al final, les recuerdo que esto es una ciencia social, de la que reniegan muchos, creen que que es una disciplina que no se puede encuadrar en esa línea de las ciencias. Y en ese punto existen ciertos temas donde las mujeres han estado siempre postergadas. Uno podría decir, bueno, que las mujeres estudien cuestiones de género, lo cual hoy es bienvenido y es una tendencia creciente, afortunadamente, pero creo que también hay un espacio cada vez mayor y reciente para que mujeres economistas puedan avanzar en temas que estaban prácticamente vedados para las investigadoras o las economistas o analistas simplemente que sean mujeres. Como por ejemplo, comercio internacional, macroeconomía. Hay un pensamiento más asociado a las supuestas mayores competencias masculinas que las femeninas, que es un error y es un prejuicio totalmente. Creo que en la medida que vayamos ocupando espacios, yo soy de pensar siempre que los espacios se ocupan por dentro, no por fuera, porque uno puede estar renegando y lidiando con algunas instituciones, pero creo que se pelea por dentro. Lo veo en mi facultad, lo veo en el mismo cuerpo de personas que hacen economía, y uno podría abandonar esa línea o esa carrera y buscar otras ciencias sociales, estilo sociología, o puede tomar el camino que quizás sea más difícil, pero hasta más
fructífero, si uno está decidido a hacerlo, tomar el camino por dentro, el camino institucional para ir cambiando de a poco algunas cuestiones que permitan modificar estos patrones de conducta que son tan perversos, ¿no? Sandra. Sí, hola María Celeste. Hola. Bueno, vos planteabas ahí... En Boulevard Córdoba, la profesora Sandra Picardo. Dos posturas políticas en relación a la economía en general, una de verla más desde un lado de las ciencias duras y otra de las ciencias sociales, ¿no? Que ya es un posicionamiento. Y eso por una parte. Y por otra, en relación a lo que te preguntaba Federico, de cómo se compone en sí la carrera en cuanto al porcentaje de mujeres y varones del estudiantado, si eso se ha modificado en el curso de los años y si influye también en las salidas laborales, porque en esto de la visibilización de las mujeres, yo entiendo que hay muchas mujeres que hacen economía o en todo tipo de profesiones, ¿no? Pero bueno, como que las oportunidades de laborales, es ahí donde se profundiza la brecha de desigualdades entre varones y mujeres. En cuanto a la carrera, hay el estudiantado, ¿cómo está compuesto y cómo se da esta brecha? Yo no creo que haya cambiado mucho la composición respecto a cuando cursaba la carrera de grado. Creo que siempre hubo una composición bastante equilibrada en cuanto a participación femenina. No es que es una carrera masculinizada. Sin embargo, como decía hace un rato, hay como nichos reservados a mujeres y nichos reservados a varones. Entonces hay dentro de la carrera y de las ocupaciones que puede adoptar un economista, podría decir que hay indicios de una segregación horizontal, de que hay ciertas ramas que sí pueden ocupar las mujeres o que están llamadas a ocupar según la hegemonía de laboral ahí, profesional, y también ni hablar de las jerarquías. O sea, son pocas las profesionales que podemos avanzar hacia puestos de decisión, pero grandes puestos de decisión, estilo dirección de organismos internacionales, así sea organismos de crédito u organismos de bancos de desarrollo o grandes instituciones asociadas a la investigación, o también unidades de gobierno. En ese sentido, Mercedes de Alessandro se incorpora al gobierno nacional como una novedad, que haya una persona, que haya una mujer que se dedica a trabajar, bueno, en el caso de ella es justamente por su especialidad cuestiones de género, pero a niveles de ministerio, a niveles de jerarquía bastante altas. Entonces, a partir de su experiencia y de otras experiencias que son contadas, pero que son muy relevantes, espero que aquellos espacios que estaban vedados para mujeres, o temas o ramas de la economía, se puedan ir abriendo, habilitando. En Boulevard Córdoba, Luis Toñetti. Bueno, Celeste, yo te voy a cambiar un poquito de tema, ¿no? Tomando en cuenta un poco tu doctorado, que versa sobre la desigualdad de ingresos en la Argentina, el papel de la innovación tecnológica, los sindicatos y las calificaciones de los trabajadores, de la temática de tu doctorado, ¿no? Y un poco uno veía que desde los 90 para acá la desigualdad parece ser como un problema de la Argentina que es difícil de resolver. ¿Qué podrías decirnos respecto al problema de la desigualdad
en este momento, más allá del efecto que hoy puede tener la pandemia, ¿no? Que seguramente lo agravó. Sí. La temática que elegí sobre cambio tecnológico, más específicamente la innovación tecnológica o el rol de los sindicatos o las calificaciones, las elegí justamente porque me parecieron muy relevantes para el momento actual que estamos viviendo. En el caso de la innovación tecnológica, estamos viviendo procesos tecnológicos que se están dando en países centrales sobre los que participamos muy poco los países periféricos, si lo pensamos en términos de Prevish, o subdesarrollados, o en vías de desarrollo, o emergente, como lo querramos llamar. Participamos muy poco de los procesos de innovación que marcan la pauta hoy en día. Son pocos los sectores de la economía que participan de la frontera tecnológica. El ejemplo claro es la industria farmacéutica, que justamente hoy por el año 2020-2021 ha estado como más en los medios. Más allá de ellos, y algunos sectores de la industria, del sector alimenticio, la estructura productiva argentina, como en la mayoría de los casos de los países latinoamericanos, no presenta niveles tecnológicos y productivos, indicadores productivos muy favorables. En Latinoamérica estamos teniendo un problema ya histórico y que debemos resolver. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, lo resalta continuamente como su punto central de análisis, y es la baja productividad. Y esa baja productividad en la mayoría de las estructuras productivas repercute en la desigualdad. No es solo un cliché decir, bueno, mejoremos la productividad, sino repercute en la desigualdad, porque las condiciones de baja productividad se traducen luego en malas condiciones laborales. Una industria de baja productividad es la industria textil, o por lo menos los últimos tramos de la industria textil, que sería más asociada a las confecciones, y eso se traduce en informalidad laboral. La informalidad laboral se traduce en baja protección laboral y social, y en salarios muy bajos. Entonces, ahí hay un punto en el que las diferencias a nivel productivo, y más profundamente las diferencias a nivel tecnológico, la heterogeneidad tecnológica hacia adentro de la industria y respecto a las prácticas internacionales, repercuten fuertemente en las condiciones de trabajo, y al repercutir fuertemente en las condiciones de trabajo también generan fuertes disparidades entre los trabajadores, a nivel salarial sobre todo. Con respecto a los sindicatos, la motivación fue al proceso de revitalización sindical que vivimos desde el 2003-2004. Si uno hace un raconto de los episodios institucionales asociados a los sindicatos en Argentina, podemos ver que en los años 90, con la caída del ritmo de convenios colectivos de trabajo y una menor escala de las negociaciones colectivas, es decir, la priorización de las negociaciones colectivas a nivel de empresa, donde se evidencia una desigualdad muy grande de relación de poder entre un trabajador o un pequeño grupo de trabajadores con la empresa. Bueno, ese tipo de negociaciones colectivas llevaron a una pérdida del poder sindical. Y la pérdida de poder sindical, más allá de la posición que uno tenga respecto a
los sindicatos, si a uno le gustan los sindicatos, si no le gustan, si a algunos sindicatos le gustan y otros no, más allá de esa postura que cualquiera puede tener, es un hecho de que, y está estudiado, de que la pérdida de poder sindical repercute en pérdida de bienestar y en mayor desigualdad entre los trabajadores. Eso lo está viviendo Estados Unidos desde los años 80, desde la presidencia de Reagan, y bueno, eso nos ha sucedido a nosotros en los 90. El proceso inverso sucede desde el año 2003-2004, donde la reincorporación del Consejo del Salario, el incremento de los convenios colectivos de trabajo, las cláusulas de ultraactividad y la mayor participación activa política de los sindicatos repercute en mejora de la posición relativa de los trabajadores en la economía en general, con lo cual me interesaba a mí pensar cómo este poder sindical se traduce en mejoras en la distribución, esa es la hipótesis, se traduce en mejoras en la distribución salarial. Y también pensar cómo se expresa el poder sindical en términos económicos, más allá de los dispositivos políticos que van detrás de eso. No es el objetivo pensar en los posicionamientos políticos y los acuerdos y las dinámicas que van detrás de ese camino, sino en los efectos económicos de ese poder sindical. Se ha visto que a partir de ese mayor poder sindical, evidenciado en este crecimiento en las negociaciones colectivas, evidenciado también en mayores tasas de afiliación a nivel de la economía en general, y también evidenciado en la tasa de conflictos laborales, que es como uno lo puede medir a los conflictos laborales. Se trata justamente de los paros que realizan los trabajadores sindicalizados. Como medida de fuerza, eso impulsa y es un elemento de presión para sostener niveles de conflictividad que luego se espera que vayan a tener una resolución favorable para los propios trabajadores. Esas tres dimensiones en las que se puede expresar el poder sindical tienen y han tenido efectos positivos en la distribución salarial. Ha mejorado la posición relativa de los trabajadores con menores ingresos, aquellos que no tienen un nivel educativo o una calificación profesional con la que puedan garantizarse un piso de salarios, y eso se ha traducido en mejoras relativas por lo menos hasta el 2012, con heterogeneidades, por supuesto. Hay sindicatos mucho más fuertes, otros sindicatos más débiles, y dependiendo de qué dimensión analicemos, pero ha sido un proceso que se ha verificado, así como se ha verificado posteriormente una caída en ese poder sindical y en el consecuente deterioro. Y por último, el último tema de análisis de la investigación está asociado a las calificaciones, donde hay una visión en la economía ortodoxa que las calificaciones se miden por la educación. El nivel educativo determinaría la calificación de cualquier trabajador, cuando vemos cada vez más que los niveles educativos y los contenidos que la educación formal brinda están cada vez más alejados de las calificaciones que requieren las tareas laborales. Entonces, la idea fue pensar cómo se definen o cómo se pueden medir las calificaciones de los trabajadores que no están vinculadas estrictamente al nivel educativo. Y ahí uno puede pensar en calificaciones técnicas que
están asociadas directamente a la industria, por ejemplo, o las operativas, donde donde implican cierto nivel de trabajo rutinario, pero que es requerido por ciertos sectores de la economía. Bueno, un poco pensar en ese rol, uno lo puede medir a las mejoras en la distribución salarial, por lo menos hasta el 2012, desde todas esas dimensiones, desde la mejora en los impactos del poder sindical y también en la mejora relativa de aquellos trabajadores con calificaciones técnicas o operativas en relación a las calificaciones profesionales, lo cual en términos políticos también genera un problema, porque el profesional, y lo he escuchado, yo lo veía, lo escuchaba y lo veía ante comentarios de profesionales, he escuchado decir, bueno, pero un camionero cobra más de lo que cobro yo por, no sé, en un consultorio dermatológico, por dar un ejemplo. Y esa percepción de los sectores medios o medios altos, que están asociados siempre a los trabajadores con calificación profesional, ha sido creciente, y yo creo que es una forma de explicar este sentimiento de muchos sectores de que no es reconocida su calificación y que hay otros dispositivos detrás de la determinación salarial que los pondría en una posición de relativo menos poder, o sea, con lo cual me parece que ha generado, hemos visto en términos políticos, ha generado cierta resistencia y cierta desconfianza e inconformidad sobre ese proceso. Entonces, también es pensar en eso, qué tan sostenible es, en términos políticos, mejorar la situación de cierto grupo de trabajadores sin mejorar la de otro grupo. Nosotros continuamos en este encuentro en Boulevard Córdoba con la doctora María Celeste Gómez, investigadora de la Universidad, acercándonos en este encuentro de Boulevard Córdoba a una serie de conceptos que no hacen otra cosa que profundizar algunas incertidumbres y también provocarnos algunas preguntas, que en definitiva es lo más importante que tiene el periodismo como una suerte de puente con la sociedad. 7 horas te voy a volver a ver, y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi gana. No consigo actuar, me bloqueo al pensar, los nervios me aprisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia, cada minuto se hace un mundo y todavía quedan 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empieza hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver, y miro 15 veces el billete de autobús y me aseguro de que mis piernas tengan desfilados de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj, cada minuto estoy hasta acá. A choques hartita estoy de currar, como no me aprieta el tiempo no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao, y en un ratito te estoy dando bocado. Ya verás, nada más que 7 horitas para llegar, paseando en la playita, date bocado y caricita. Estamos en Boulevard Córdoba compartiendo con la doctora María Celeste Gómez. 7 horas corriendo por la ciudad. 7
horas te voy a volver a ver. 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas ya empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. 7 horas, solo me faltan pa' verte. 7 horas, solo me faltan pa' cogerte. 7 horas, solo me faltan pa' verte. 7 horas, solo me faltan pa' cogerte. 7 horas, solo me faltan pa' verte. 7 horas, solo me faltan pa' cogerte. 7 horas, solo me faltan pa' verte. 7 horas. Ahora, concentrándonos un poco en la problemática, porque hay diferentes perspectivas para ver la desigualdad, vos acabas de señalar los problemas tecnológicos, bueno, el papel de los sindicatos. Hoy, en Boulevard Córdoba, presentamos al doctor Fernando Blanco. Enfocándonos en la cuestión más salarial, digamos. Una inquietud que a mí hace tiempo que me viene dando vueltas en la cabeza es que yo noto como una gran dispersión en los salarios, ¿no? O sea, que vos podés tener actividades en donde, o sea, la que mejor conocemos nosotros, la docencia universitaria, puede arrancar con un sueldo de 10.000 pesos básico y el tope cerca de los 200.000. O sea, y si bien puede estar un poco exagerado por las por algunas particularidades que tiene la universidad, que es la educación simple, bueno, la antigüedad, pero yo noto que esa dispersión salarial se da en muchos, a lo mejor no con tanta, no tan marcado, pero que se da en muchos sectores de la economía argentina, ¿no? O sea, es correcto verlo así. ¿Esa dispersión salarial también está en la base de esta desigualdad o no tiene nada que ver, Celeste? Sí, claramente está incidiendo. De todas formas, si bien la desigualdad es un problema, hay algo que tenemos que, siempre en economía es importante pensar en términos relativos. Si lo miramos en términos internacionales y regionales, de grandes regiones, Latinoamérica es el país con mayor desigualdad de todas las grandes regiones del mundo. Dentro de ese contexto, dentro de Latinoamérica, Argentina, junto con Uruguay, y algo ha mejorado Chile, aunque sigue detrás, son los países que mejores o menos peores, mejor dicho, niveles de desigualdad tienen. Se pueden ver países como Perú, como México, que registran niveles de desigualdad tremendos y uno podría asociarlos a altas tasas de informalidad, por ejemplo, o a una buena porción de la población que no tiene esa calificación, que no tiene niveles de calificación mínima como para poder garantizarse un piso de salarios. Creo que hace un par de años me pidieron que de una charla en un colegio para contar cómo era mi experiencia laboral. Y el mensaje que mínimo y muy humilde que quería plantear, que quise plantear en ese momento fue: ser profesional te garantiza un piso de salarios. Hay trabajos que no poder elegir no hacer. Ahora, no todo el mundo debería ser profesional. Existen ocupaciones sobre las que no es necesario y hasta contraproducente que las realicen personas con calificación profesional. Entonces, creo que lo que uno puede aspirar en términos de desigualdad y de estructura social es que haya cierto rango o indicador de desigualdad donde se pueda mantener ciertos niveles moderados de desigualdad, porque la total igualdad tampoco existe, y las aspiraciones a una total igualdad también, por lo menos en mi opinión personal,
tampoco han servido, y creo que han encontrado un montón de dificultades y de efectos colaterales en términos social que han sido realmente malos. Creo que la estructura social es algo innegable y que dentro de esas diferencias o esa desigualdad de salarios, lo mejor a lo que podemos aspirar es que aquellos sectores con menores ingresos y peores condiciones laborales tengan niveles de vida dignos, mínimamente dignos. Y en ese punto es importante que el Estado, porque soy totalmente creyente de la participación del Estado para corregir esas cosas, no cualquier Estado, no un Estado bobo, sino que un Estado que se ponga a prueba y que se evalúe, no tampoco evaluarse por cualquiera, por supuesto, no por organismos internacionales que piensan todo en una receta como muy homogénea y que no consideran las idiosincrasias de cada región o cada país, pero sí autoevaluarse o buscar evaluaciones a conciencia y para mejorar y garantizar la sostenibilidad de niveles de Estado o coberturas de Estado en el funcionamiento de la sociedad y la economía. Pero volviendo a la cuestión de las políticas que el Estado puede aplicar, políticas como salario mínimo, políticas como protección de la población, estilo asignaciones como UAT, programas de transferencias condicionadas, creo que son un piso mínimo que necesitamos sostener y garantizar independientemente de los gobiernos. Y en la medida que vengan en el futuro, me encantaría creer que no va a pasar, pero sabemos que sí, en algún momento va a pasar que vuelven gobiernos con una idea de Estado mínimo y donde creen que el Estado es un gran leviatán que lo único que hace es molestar a los ciudadanos. Bueno, tratar de garantizar acuerdos mínimos para que haya prácticas del Estado y prestaciones del Estado hacia los individuos que no se abandonan. Una de ellas es el salario mínimo, otra es la institución de los sindicatos, más allá de que encuentro en la propia arquitectura de leyes muchísimos problemas con eso, pero aún con todos esos problemas, la alta participación de los sindicatos en la vida económica y política ha permitido niveles mínimos de bienestar que en otros países del mundo no se garantizan. Celeste, escuchándote atentamente, pensaba que hoy nosotros tenemos un 42% de pobreza, quizás un poco más variando las regiones. La pregunta sería, entre tantas que podría hacer, es cuáles serían esos mecanismos que van a permitir que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan ingresar a un mercado laboral que los acoja, que les permita llegar a cierto grado de satisfacción y poder dar vuelta a esta suerte de resignación colectiva que estamos teniendo. Eso por una parte. Por el otro lado, indudablemente una casa se puede destruir en muy poco tiempo, construirla demanda mucho más. Los 4 años del macrismo fueron la prueba fehaciente de cómo se destruyó gran parte de lo que se había alcanzado, se había logrado. Sin embargo, como vos bien lo decís, hay un componente moral, valorativo, que forman parte también de la idiosincrasia y de la construcción del individuo y de la relación con el otro, con el colectivo. Pero en este último tiempo hemos observado cómo ha ganado terreno la meritocracia, cómo ha despedazado esa idea de construir el nosotros. El mismo Juan Monserrat el otro día nos decía, nosotros no vamos a resignar nada. Y yo pensaba, ¿y si resignáramos 2 horas y distribuyéramos esas horas
laborales en otros que no lo tienen, pero esta idea tan dura, ¿no? De decir, no estamos dispuestos a resignar nada. Indudablemente que son momentos muy difíciles, pero insisto, tenemos 40, 45, 50% de pobladores en situación de pobreza y la pobreza no se va a resolver. Quizás podamos resolver, como dijo el padre Oberle en un encuentro con nosotros, el hambre, pero la pobreza no, nos va a demandar mucho más. No sé si cuando lleguemos al 50% si la vamos a poder resolver, si va a haber una generación que la va a poder hacer. Rol decía, que seguramente vos también los has transitado, que las desigualdades solo estaban justificadas si, solo si favorecen a los menos aventajados, los que se encuentran en peor situación. Yo sé que la economía, como vos bien dijiste, me parece una idea brillante, es siempre una idea relativa, pero ¿cómo podemos vivir en la relatividad? Necesitamos certeza del mañana. Creo que hay un baño de realidad que me parece que la población, el Estado, el gobierno y la clase política tiene que dar y proveer, informar sobre cuáles son las condiciones que rigen hoy la economía y condicionan y van a condicionar en el futuro la economía y a los trabajadores. Yo entiendo que exista ciertos dirigentes sindicales que quieran defender la posición relativa de ciertos trabajadores. Ceder ante la situación de otros trabajadores quizás implique cierta mirada parcial del problema. Creo que la distribución entre trabajadores es solo una parte de la desigualdad. Hay una gran porción de la desigualdad que en mi investigación, por ejemplo, no la miro porque tampoco podría mirar todo, pero sí está vinculada justamente a la distribución funcional del ingreso. O sea, en la medida que los salarios no sigan el ritmo de la productividad, hay una brecha que debe ser superada, que debe ser alcanzada, debe ser eliminada, mejor dicho. Lo que logra con su trabajo el trabajador no está siendo remunerada tal como merece. Y eso es una discusión no en la Argentina, porque muchas veces se quiere pensar que solamente los problemas son de Argentina o los cuestionamientos son muy propios de este país. No, es una discusión que aparece en Europa, aparece en Estados Unidos, aparece en otros países de Latinoamérica también. Ahora, yendo a lo que es las tasas de pobreza y cómo es que nosotros nos vamos lamentablemente hasta acostumbrando a niveles de pobreza muy altos. Pobreza en 2012 alcanzó un piso. En ese año depende siempre de cómo uno la mide, si la mide entre individuos, si la mide entre hogares, pero alrededor de ese año alcanza un piso, es decir, llega a un 20%, 25% que sobre el que luego no puede bajarse. Entonces hay como un núcleo duro de pobreza que a mi entender venimos heredando desde los años 90. Empieza a darse el fenómeno del trabajador pobre. Por lo general la pobreza se asociaba a no tener empleo. El desempleado, bueno, es muy probable que sea pobre. Desde los años 90 la pobreza también se empieza a pensar o empieza a suceder un proceso de lo que se conoce como el trabajador pobre. Ni siquiera teniendo un empleo puedo garantizarme en un buen número de los trabajadores, se puede garantizar que salga de una condición de pobreza. Es decir, en términos estadísticos, ni siquiera teniendo un empleo puedo garantizar los ingresos mínimos para poder consumir y tener niveles de gasto que garanticen una vida digna. ¿Cómo podemos bajar ese nivel de pobreza que llegue a ese punto? Que sea mi piso como país. Y bajando la informalidad, pero imagínense que si nuestro piso son 20, 25 puntos de pobreza, la evolución de la pobreza coyuntural
año a año o gobierno a gobierno se va a dar en niveles tremendamente altos. La pobreza está asociada a malas condiciones de trabajo, que las malas condiciones de trabajo son especialmente graves en los jóvenes, y que el futuro del trabajo en esa fuerza laboral que está surgiendo es realmente sombría. Si uno piensa qué pasó en el gobierno anterior, y en el gobierno anterior las tasas de desempleo no se dispararon. Lo que se disparó, lo que cayó, en realidad, el efecto social más grave fue la caída en los ingresos reales. ¿Y por qué no se dispararon las tasas de desempleo? Por la presión de los sindicatos. Lo que no se pudo evitar fue evitar la caída en los ingresos reales. Y eso, para los trabajadores jóvenes que no están ni sindicalizados y que aceptan condiciones de trabajo bajo la informalidad, es cada vez más difícil. La idea de un trabajo formal de 8 horas, con todas las prestaciones y beneficios que están asociados a un trabajo formal, es cada vez más una utopía. Es cada vez más difícil poder acceder a un empleo de ese tipo, no solo por la multiplicidad de tareas. Ahora encima tenemos el impacto del teletrabajo, sino también porque la economía está transformándose a un gran volumen, en términos laborales, a un gran volumen de trabajos de muy baja calificación y de tareas que pueden ser desarrolladas con un nivel de precariedad que es tremendo. Y ahí me refiero, por ejemplo, al trabajo en plataformas. Es una garantía de ingreso mínimo tremendamente bajo e inestable, pero es una garantía para aquellas personas que realmente necesitan llevar un ingreso a su casa. ¿A costa de qué? A costa de no ser reconocidos como trabajadores, a costa de tener condiciones de salud y de seguridad laboral que son las no condiciones, o sea, realmente de riesgo de vida por pasar mucho tiempo en la vía pública y manejando una bicicleta o una moto. Hay un desempleo ahí oculto entre migrantes, jóvenes, estudiantes, que se dedican a tareas realmente peligrosas con muy bajos niveles de con el no reconocimiento de su estatus laboral. Y eso es todo un desafío, no solamente en la Argentina. Hace poco leí que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había intimado a estas plataformas de delivery, y eso implica un muy buen antecedente en términos jurídicos. Hay de a poco como que se van empezando a identificar experiencias en distintas partes del mundo de intervención de los estados ante este tipo de negocios que practican multinacionales y donde los trabajadores no están siendo reconocidos y que implican una salvaguarda muy básica y muy mínima, pero que son un problema si uno piensa las condiciones mínimas de trabajo que debería tener un trabajador. Creo que en la medida que se pueda pensar en el futuro de trabajo sin pensar en la utopía del trabajo del empleo de 8 horas y tratar de buscar un camino que no niegue que existen esas plataformas y que van a existir y que van a cubrir cada vez más porción de la economía, que los estados piensen de qué forma se pueden establecer condiciones laborales en este nuevo panorama que estoy describiendo. Eso es todo un desafío. Y sobre todo afecta a los más jóvenes, que son
aquellos que en la gran mayoría de los casos no tienen una buena calificación y ni hablar de que no tienen la experiencia que las personas adultas de mediana edad puedan tener como un activo para lograr un mejor estatus laboral. Ahora, cuando hablas de los estados en general o del estado en Argentina en particular, yo me pregunto qué posibilidades tienen los gobiernos en este caso, o este gobierno de un tinte más popular, de realmente implementar esas políticas en este contexto de grandes desigualdades regionales, mundiales, internas también en el país, y donde hay tanta concentración de la riqueza y del poder. Este gobierno, que en cierto modo es una coalición, una alianza, no logra revertir esa situación porque no tiene las relaciones de fuerza para hacerlo. Yo creo que en términos del gran volumen de trabajadores, cuando hablaba de la economía de plataformas, por ejemplo, que es una situación que se está dando en todos los países del mundo, eso afecta particularmente a los países latinoamericanos y a la Argentina en particular. ¿Cómo se puede modificar esta situación? Ojalá tuviera una respuesta. Yo creo que una forma o un camino que sí hay que seguir, y no digo que eso sea la garantía para poder resolverlo. Yo también coincido con vos, Sandra, en que los gobiernos populares han sido los que han planteado un camino de los mayores cambios. Creo que hoy en día hay que pensar qué cosas han cambiado respecto a tiempos atrás, donde se intentó torcer el rumbo, donde hubo un gobierno, por ejemplo, en los años 50, del impulso a la industrialización, por ejemplo. Y ahí uno puede decir, bueno, impulsemos la industria, el agro no lo busquemos limitar el poder político y económico del agro. Creo que para poder pensar todo eso hay que actualizarse en ese marco teórico en el que estamos trabajando para reconocer que las cosas no son como lo eran, que no hay un campo y un sector rural y un sector de la industria, que el campo se ha metido en la industria hace rato, que la industria alimenticia, el sector alimenticio en la industria es el que mayor participación tiene en la industria, que ya no se puede hablar de esa separación de sectores, que es más una trama que parte desde el sector agrícola y termina en el sector aceitero, por ejemplo. Entonces, en la medida que los sectores más con mayor poder político y económico vayan captando mayor participación de la economía, se hace cada vez más difícil, pero también implica un desafío para nosotros empezar a pensar cómo cambiar ese patrón y que la industria agroalimenticia vaya perdiendo participación. Por ejemplo, ¿por qué hablo de la industria? Porque el desarrollo está hoy en día y crecientemente asociado a prácticas de la innovación, acercarnos a aquellos sectores que agregan más valor agregado a la economía, ¿está? No es fácil, pero sí creo que cuando me refiero a actualizar ese marco teórico es pensar que tenemos un sector dominante que está
captando los grandes sectores de la economía están cooptados por ese sector dominante. Y en segundo lugar, que para poder sobrellevar esta trampa de desigualdad y pobreza, este estancamiento, necesitamos primero poder garantizar condiciones mínimas de ingresos a población, a un grupo de población que realmente la está pasando muy mal. Y eso lo hemos visto cuando explotó la cuestión de la pandemia, se buscó con el IFE un registro de aquellas personas que no estaban cubiertas por un empleo, por informalidad, por condiciones de autoempleo, por ejemplo, y que no podían salir a desarrollar sus tareas, terminó siendo de 11 millones de personas. Entonces, garantizar esas condiciones mínimas para esa población y de a poco pensar cómo tratar de generar ya ni siquiera estoy pensando en la formalidad, o sea, la formalidad laboral, sino una continuidad de flujo de ingresos producto de su trabajo. Primero, agradecer la honestidad intelectual. Yo agradezco este paseo por los distintos infiernos que parece que los argentinos vamos a seguir viviendo. Me preocupa muchísimo eso de los 20 años que están en juego. Realmente el variopinto es muy complejo, profundo. En estos días se ha vuelto a hablar de la codicia, algo que no sé si los empresarios están dispuestos a ceder y que desde un tiempo esta parte se había transformado en un valor. Como usted bien dijo, no hay respuestas concluyentes. Seguramente el camino nos seguirá mostrando alguna posibilidad. Ojalá tengamos un mañana, ojalá nuestros hijos, porque ya no se trata de nosotros, puedan tener esa patria de igualdad, en la diferencia, en la diversidad, y sean más felices, ¿no? Muchísimas gracias, doctora María Celeste Gómez. Ha sido un placer y quisiera comprometerla para debatir ya con una agenda predeterminada con algunos economistas, que me parece que podría ser una gran contribución teórica y política del Grupo Bulevares a este momento que está viviendo nuestra patria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que se haya sentido cómoda. Gracias. Muy cómoda, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, muy bien, Sandra. Gracias, realmente. Ha sido todo una extraordinaria charla. Así que, bueno, gente, la verdad... Gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Bien, nosotros llegamos al final de este encuentro de hoy, Boulevard Córdoba. Las voces de nuestros colaboradores, de nuestros columnistas, de nuestros protagonistas, junto con nuestra invitada de hoy, María Celeste Gómez, una docente, profesional, investigadora, que con absoluta contundencia dejó planteado un montón de interrogantes, una gran cantidad de alternativas para pensar lo que viene en materia del desafío del trabajo. Cómo los argentinos somos capaces de restablecer los vínculos de igualdad a partir del trabajo como gran ordenador de la sociedad. Espero que les haya interesado esta propuesta de Boulevard Córdoba de hoy y nos reencontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo.
Radio en vivo, El Príncipe Online.